Buenas tardes con todos. Eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, de la carrera de Educación Inicial. Iniciaremos este panel de discusión presentando a nuestros integrantes, los cuales son Evelyn Ávila, Fiorella Pinto, Inés Rojas, Maritza Granda y mi persona, Michelle Villegas. Abordaremos el tema Fundamentos teóricos de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es un tema muy interesante y extenso, por lo que en esta ocasión se entrará un poco en contexto de qué es y algunas de las definiciones del término educación, su origen y, por supuesto, algunas características principales. Este tema requiere de una atención permanente para su correcto entendimiento. A continuación, mi compañera María. La filosofía de la educación como disciplina académica. La filosofía de la educación es una disciplina académica que examina la naturaleza, los objetivos y los métodos de la educación desde la perspectiva filosófica. La filosofía de la educación se enfoca en el fenómeno educativo en su totalidad, incluyendo los agentes, procesos y escenarios de enseñanza y aprendizaje. Dominar una disciplina no significa poseer un patrimonio estable de información, sino más bien saber cómo hacer algo, cómo actuar rectamente en conformidad con lo que es estable o valioso. El ser humano necesita integrar diversos conocimientos y habilidades. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación, eh, dará a conocer el tema mi compañera Maritza. El arte de educar. Educar personas no es una tarea comparable a producir o fabricar objetos. No es un proceso en el que una materia se troquela hasta conseguir la forma deseada. El arte de educar consiste en guiar al estudiante hacia el pensamiento crítico, la reflexión profunda y la búsqueda del conocimiento por sí mismo. No solo trata de transmitir ideas, sino de despertar la capacidad de cuestionar, dialogar y comprender el mundo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Eh, Seguido de ella, da mi compañera Inés. Los problemas que enfrenta la educación no se abordan de manera superficial o reduccionista, ya que se inscriben en una amplia red de cuestiones intelectuales, morales y normativas. Estas dimensiones están profundamente entrelazadas con el acto de educar, que impide considerar esta labor como un simple trabajo mecánico. Educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos o aplicar métodos, implica una comprensión profunda del ser humano y su desarrollo integral. El filósofo Maritain afirma que la educación es un arte que imita las vías que la naturaleza sigue sus propias direcciones y operaciones. Es decir, educar es acompañar y facilitar un proceso natural de crecimiento y formación, respetando tiempos, potencialidades de cada una de las personas, por lo cual la educación se asemeja a la agricultura o la medicina, que no se trata de imponer resultados, sino de crear condiciones favorables para que cada desarrollo de las personas ocurra de manera plena y saludable. Gracias. Gracias, compañera. Seguido de ella va mi compañera Fiorella. El origen etimológico del término educación. El término educación tiene origen latino proveniente de los verbos educere y educare. Educere significa conducir fuera, extraer de dentro hacia afuera, sugiriendo un desarrollo de las potencialidades internas. Educare, por otro lado, implica criar, alimentar, conducir, guiar u orientar, enfatizando la acción de nutrir y desarrollar. La etimología de educación sugiere una idea de desarrollo tanto interno como externo y de guía y nutrición de este proceso.
La palabra educación se ha interpretado como la acción de sacar a la luz las capacidades latentes, pero también como el proceso de guiar y nutrir a un individuo en su desarrollo integral. Gracias. Gracias, compañera. Seguido va la compañera Evelyn. Definiciones de educación, características principales. Entre estas características tenemos algunos filósofos que voy a decir a continuación. Sabater ha definido: educar es creer en la perfectibilidad humana, la capacidad innata de aprender y el deseo de saber que las anima. Hay cosas que pueden ser sabidas y merecen serlo. Los hombres podemos mejorarnos unos a otros mediante el conocimiento. Esta contextualización del fenómeno educativo se distingue de las definiciones convencionales que se ha hecho de la educación, porque se considera que, primero, la educación es considerada como una creencia. Segundo, el contenido de la creencia. Es la posibilidad de que mencione la educación y pueda alcanzar la plenitud. La relación, y la tercera, la relación biológica y natural. En esta se dice que es necesaria la relación entre lo biológico, que sería la capacidad innata, y lo cultural. Y cuatro, los elementos en la civilización, relación y racionalidad humana. Esto nos indica que el hombre no puede educarse en soledad. Y acá tenemos otras definiciones de San Ramona y de San Vicente, que es el resultado de una acción. Y ellos enumeran varias características de la realidad educativa, que son la capacidad subjetiva, el carácter deductivo, el perfeccionamiento y la continuidad, entre otras. Fernoso agrupa definiciones, que en total serían dos: las definiciones descriptivas y las definiciones estipulativas. García Carraspo y García de Dujo. Carraspo define un perfeccionamiento y Dujo el desarrollo. Castillejo tiene un poder configurador y ese se expresa y concreta procesualmente en la consecución de un objeto, es decir, la intencionalidad. Y Pring, él define un fenómeno rico en matrices de, de diferentes rasgos característicos. Este, en primer lugar, nos dice que nadie discute la importancia de la educación, que la educación es un proceso orientado al perfeccionamiento del ser humano, que todo proceso incluye la transmisión del conocimiento. La educación es un proceso cuyo resultado no se logra sin esfuerzo. Además, cumple un papel fundamental en la socialización, ya que su estructura esencial tiene un proceso de comunicación. Y finalmente, se puede describir como un conjunto de tareas orientadas a promover el aprendizaje. Gracias. Gracias, compañera. A continuación, unas preguntas para mis moderadoras Maritza, Fiorella y Evelyn. La primera pregunta sería: ¿a qué se asemeja la educación? La educación se asemeja a un proceso de aprendizaje y desarrollo humano, a una inversión en el futuro y a una herramienta para la transformación social. Gracias, compañera. La siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el origen del término educación? El término educación proviene del latín educare, que significa crear y alimentar, y educere, que significa sacar y extraer. Muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, más bien es una que mencione una de las definiciones de educación que más resalte o que más le llame la atención. Una de las definiciones que más me llama la atención es la de Pring, en la que nombra varias características o varias definiciones. Entre ellas está el perfeccionalismo, el proceso de transmisión de conocimiento y en conclusión te indica que es como un conjunto de tareas orientadas a promover el aprendizaje y las habilidades.
Gracias, compañera. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión. Nuestra discusión sobre el tema la filosofía de la educación como disciplina académica nos invita a cuestionar y reflexionar sobre los fines y medios de la educación y cómo el arte de educar requiere una combinación de habilidades, conocimientos y pasión para la guía de estudiantes en lo que respecta al aprendizaje y educación. También vimos el origen etimológico del término educación, el cual va a la idea de guiar o dirigir a alguien a un objetivo. A manera de resumen, podemos decir que la educación es un proceso de formación y desarrollo humano que requiere una comprensión profunda. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.